Cordial saludo para todos. Mi nombre es Neida Patricia Sabas Cañola y le doy continuidad a mostrarles mi investigación que vengo presentando de manera parcial. Y para esta oportunidad les voy a presentar los resultados de la investigación y las conclusiones, ya como final de todo el proyecto. Para la investigación, como ya se comentó en la metodología, se implementaron estos dos recursos. Por un lado, una batería diagnóstica que se elaboró en Excel y un diario de campo que nos permitió observar 6 secciones de clase y poder dar como las conclusiones que vamos a ver a continuación y los resultados. En el diagnóstico, entonces, como ya comenté, pues fue un instrumento que se elaboró en Excel que medía 6 habilidades en los estudiantes. Por un lado, estaba el acceso a la información, por el otro, la comunicación y colaboración, ambientes virtuales, administración de la comunicación, seguridad de la información y manejos de medios. En cada uno de estos aspectos se elaboraron alrededor de 6, 7 preguntas que nos permitían evidenciar las habilidades de los estudiantes. Entonces, ¿qué se encontró como resultado después de aplicar el instrumento y graficar la información como tal? En la categoría de acceso a la información, pues los estudiantes como tal confirmaron que solamente hacen búsquedas directas en Google y en ChatGPT, sin verificar ni comprobar la veracidad de la información antes de utilizarla. Por otro lado, se encontró que los estudiantes no tenían conocimiento de las normas APA, ni de tener conocimiento en búsquedas especializadas, ni en metabuscadores, pues en los términos se les resultaban desconocidos por completo. También en el tema de trámites en línea, pues informaron que no hacían muchos trámites en línea y también se encontró que muy poco de ellos sabían configurar o personalizar su barra de navegación. En comunicación y colaboración, se evidenció el manejo limitado de correo electrónico institucional, especialmente al adjuntar archivos y al utilizar funciones como crear etiquetas o sincronizar múltiples cuentas. Mismo no hacen uso eficiente de compartir archivos y trabajar de manera colaborativa a través de la herramienta de Google Drive. También de Google Meet para hacer llamadas y cooperar en equipos. Sin embargo, algunos manifestaron que se les resultaba mucho más fácil hacer estas funciones desde sus teléfonos. En los ambientes virtuales hay que tener claro que pues, la institución cuenta con dos herramientas virtuales para darle gestión académica y administrativa a la institución. Por un lado, el Master 2000 y por otro lado, el Classroom. Y los estudiantes en el máster pues tenían acceso a funciones básicas como consultar notas, presentar pruebas de periodo, pero en sus funciones más específicas y más avanzadas no. Y en Classroom tenían poco conocimiento del manejo y uso de la herramienta como tal. Admitieron no saber utilizar foros, ni qué fin tenían los foros, las wikis, herramientas como Zoom, entre otras, aunque en algún momento mencionaron haber utilizado Zoom alrededor de los tiempos en que estábamos en pandemia. La administración de la información en la categoría de procesador de texto, los estudiantes manifestaron tener dificultad para guardar un archivo, insertar tablas, poner enumeraciones. Y esas eran las cuestiones sencillas y tenían dificultad, obvio que las avanzadas presentaron mayores dificultades, como trabajar por sección, normas APA desde Word o hacer tablas de contenidos automáticas, pues desconocían cómo se hacía. En el tema pues de la subcategoría de Excel, evidenciaron un uso nulo de la herramienta, no sabían ni siquiera poner una línea, no sabían ni siquiera poner un formato, guardar un archivo, no identificaban las barras mínimas de tareas que se podían hacer aquí. Entonces, digamos que había un desconocimiento bastante alto. Los estudiantes no tenían la costumbre de cerrar sesión cuando abrían los correos institucionales en la institución, valga la redundancia, no tenían como la habilidad de abrir navegadores incógnito, entre otros, para fortalecer todo el tema de seguridad de la información. También contaron no hacer copias de seguridad
Y esta falta de conciencia y de práctica en medidas preventivas presenta un riesgo importante en los entornos educativos laborales que siguen responsabilidad en el manejo de la información. Por otro lado, también estaba el manejo de los medios. Aunque los estudiantes pues son nativos digitales, pues se encontró que a pesar de esto, no tenían conocimiento de manejo de herramientas de edición profesionales, como por ejemplo Filmora, Camtasia, entre otras que hay en línea, aunque sí manifestaron saber editar contenidos en redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, entre otras. Permitió determinar los factores críticos de atención inmediata para poder organizar una secuencia didáctica, incluir recursos educativos digitales que facilitaran el aprendizaje y poder observar desde un diario de campo, hacer las anotaciones. Este diario de campo estaba conformado por 5 aspectos a observar: aprendizaje colaborativo, dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, pensamiento crítico y resolución de problemas, estilos y ritmos de aprendizaje y evaluación y retroalimentación. ¿Qué se encontró entonces? Los estudiantes trabajaron cómodamente en parejas o pequeños grupos, distribuyendo responsabilidades de forma equitativa y utilizando herramientas digitales que favorecieron la colaboración, la comunicación y el intercambio de ideas. Aquí dimos atención directa al uso de herramientas de comunicación y colaboración como Google Drive, que ya se mencionó, y Google Meet para hacer transferencias de conocimiento y realizar actividades o explicaciones de sesiones teórico-prácticas. La dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje: las sesiones se desarrollaron en un ambiente dinámico y motivador, impulsado por el uso pues, de las plataformas digitales como Padlet, formularios en Google Drive, el uso de la inteligencia artificial ChatGPT dentro de la elaboración de actividades y tareas, plataforma de Meet y de Google Drive, lo cual se evidenció una participación activa en la resolución de problemas con debates sobre la pertinencia de las tareas. Los estudiantes emplearon distintas estrategias como el uso de recursos educativos digitales, la colaboración entre ellos y el apoyo del instructor para ir superando como los desafíos. En la evaluación y la retroalimentación fue constante y oportuna. Siempre acompañé todo el proceso y los estudiantes realizaron mejoras en los productos tras recibir las observaciones. La plataforma Classroom facilitó demasiado el avance, evidenciándose pues como una mejora progresiva en la calidad de las entregas. En estilos y ritmos de aprendizajes se respetaron los ritmos individuales del aprendizaje. Los estudiantes utilizaron materiales como videos, las instrucciones detalladas que estaban en el Classroom y que estaban allí permanentemente para ellos poder avanzar a su propio ritmo. Aquellos que no terminaban en clase, pues tenían la oportunidad de tener el material y poderlo revisar desde casa. Con toda esa observación, pues llegamos a las siguientes conclusiones. El diagnóstico inicial permitió identificar las principales debilidades de competencias digitales, definir temas prioritarios para abordar en el aula. Se evidenció un dominio limitado en el uso de las herramientas tecnológicas debido a la falta de recursos y una sala de sistemas durante varios años. La enseñanza previa se centró en contenidos teóricos, dejando al lado la práctica con herramientas digitales y plataformas virtuales. Aquí quiero explicar que pues una de las razones cuando se hizo el diagnóstico que nos explicaban los muchachos de por qué, los estudiantes de por qué no tenían el conocimiento, pues decían que es que anteriormente el trabajo en el área de tecnología se basaba en la teoría, en hacer talleres teóricos y no en la práctica porque pues no tenían como la sala de sistemas. También se concluyó que la dotación de la sala en el 2024 abrió la oportunidad para incorporar efectivamente las TIC, aunque implicó un reto de nivelación en las competencias básicas para la docente. Eh, También se identificaron mediante estas conclusiones unas brechas principales: búsqueda y uso crítico de información en línea, eh, navegadores, validación de fuentes de normas de citación, comunicación y colaboración, correo institucional, Google Drive, videollamadas, gestión en grupos en línea, el uso de entornos virtuales, desconocimiento de las funciones avanzadas en el Máster 2000,
Se concluyó pues de que no se hacía uso de foro, Wikisud, Google Classroom. También la administración de información, el uso básico de procesadores de texto tenía muy bajo dominio, al igual que el uso de la hoja de cálculo. También se concluyó en el tema de la seguridad digital, la ausencia de hábitos seguros para el cierre de sesión, copias de seguridad y navegación privada. También la creación y edición de contenido digital. Había una falta de conocimiento sobre citación de derechos de autor, ediciones básicas. En la incorporación de recursos digitales en el aula mejoró el aprendizaje colaborativo, la dinámica de la clase, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Herramientas como Padlet, Google Formulario, Google Meet, ChatGPT fortalecieron la retroalimentación continua y la gestión personalizada del aprendizaje. Después de realizar toda esta investigación, se logra determinar que la hipótesis de que los recursos educativos digitales o el uso de la tecnología dentro del aula incidía de manera positiva en la construcción de conocimiento significativo es 100% real, ya que se pudo demostrar que los estudiantes eran mucho más receptivos y que evidenciaron la apropiación de los conocimientos. Bueno, esto era todo para mostrarles sobre la investigación. Muchísimas gracias.